bienvenidos a su clase de física médica. Estamos en la semana previa al examen. Por cierto, este primer examen parcial tiene un porcentaje o sea, en porcentaje de la nota total, este parcial tiene un valor de 20 puntos. 20 puntos de la nota final. El examen igual está valorado en un 100%, es decir, que usted obteniendo una nota del 100% equivale a tener 20 puntos de la nota final. Bien, una vez aclarado ese punto, vamos a comenzar. Vamos a hacer un par de problemas de leyes de Newton, que fue el último tema que estudiamos en clase. Para quienes todavía no han visto este tema, el video va a estar disponible hoy por la tarde en YouTube. Y yo aquí voy a explicar todo lo que se necesita saber para resolver el ejercicio. Bien. Lo primero que vamos a notar es que en los problemas de leyes de Newton ya tomamos en cuenta la masa de los cuerpos. Es decir, ahora la masa es un dato que sí ayuda a resolver los ejercicios. Vamos a leer aquí, por ejemplo. Dice, un objeto cuya masa es de 10 kilogramos se desliza hacia arriba por un muro vertical resbaladizo. Una fuerza F de 60 newtons actúa sobre el objeto con un ángulo de 60 grados, como se muestra en la figura. Determina la fuerza normal ejercida sobre el objeto por el muro y determine la aceleración del objeto. Bien. Bien, entonces vamos a recordar las fuerzas que habíamos estudiado. Nosotros habíamos estudiado unas fuerzas que nosotros llamamos fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto, pues eran aquellas que requerían que dos o más cuerpos estuvieran en contacto para existir. Disculpen. Entonces, en esas fuerzas de contacto, yo había definido algunas. Por ejemplo, habíamos hablado de la fricción. Habíamos hablado de la fuerza normal. Habíamos hablado de la tensión también, pero de la tensión habíamos dicho que la tensión solo existe en superficies, en aquellas superficies donde tenemos una cuerda, ¿sí? Un cable. Como ese no es nuestro caso, disculpe, como ese no es nuestro caso y en este ejercicio no hay cuerdas ni cable, entonces no hay fuerza de tensión, no hay tensión en la cuerda, no hay tensión porque no hay cuerda. Bien, entonces ahora fuerza normal sí hay. Fuerza normal tiene que haber, es así. ¿Por qué decimos que hay fuerza normal? Bueno, hay fuerza normal porque en este caso el objeto, bueno, el objeto que está representado por este bloque, está apoyado sobre una
pared. Entonces hay una fuerza normal. Hay una fricción. Ah, no, fricción tampoco hay. Fricción no hay porque dicen que el muro es resbaladizo. Entonces, fricción no hay. Cuando digan que el muro es resbaladizo o que algo es muy liso, entonces no hay fricción. Acuérdense que la fricción es aquella fuerza que nace del roce entre superficies que suelen ser ásperas. Entonces, este no sería el caso. De manera que sobre el cuerpo solo actúa la fuerza normal, solo actúa la fuerza normal y la fuerza F. Entonces, recuerde que para la fuerza normal, bien, recuerde que para la fuerza normal no hay, perdón, ah, no hay ecuación. Entonces, como no hay ecuación para la fuerza normal, hola, hola, ¿me escuchan? Bien, ¿me escuchan? Bien, les decía que dado que para la fuerza normal no hay ecuación, el trabajo aquí consiste en aplicar las leyes de Newton para encontrar dicha ecuación. Entonces, para n no hay ecuación. En este caso, no sé, pero creo que aquí hacen énfasis en ello, aquí en estos dos. El objeto se desliza hacia arriba.
El objeto se desliza hacia arriba. Bien, todo esto que hemos hecho hasta este punto es para saber dos cosas. Bueno, no hay fricción, el objeto se desliza hacia arriba y la fuerza normal no tiene una fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos, bueno, vamos a tomar los datos primero. Tenemos una masa de 10 kilogramos, tenemos una fuerza F de 60 newtons aplicada a 60 grados. Y esos son todos los datos que nosotros tenemos. Entonces, como el objeto se mueve hacia arriba, como el objeto se mueve hacia arriba, nuestra solución, nuestra solución será aplicar segunda ley de Newton. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton decía que la suma de las fuerzas es igual a cero. En este caso, a mí me interesan las fuerzas en X. No sé si lo miran, pero esta fuerza F tiene componente Y hacia arriba y tiene componente X que va hacia la izquierda. Entonces, la suma de las fuerzas, perdón, segunda ley de Newton dije, y esta es primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, masa por aceleración. Ahora sí, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pero me interesa la suma de las fuerzas en el eje X, porque en el eje X yo tengo la normal que va para la derecha, y menos la componente X de la fuerza de la fuerza F. La componente X de la fuerza F estará dada por F coseno de 60 grados.
Bueno, coseno del ángulo. Vamos a dejarlo. Y esto en principio es igual a masa por aceleración. Esto es igual a masa por aceleración en X. Ahora bien, mi objeto solo se desliza hacia arriba. Horizontalmente no se mueve. Entonces la aceleración en X es cero. Porque el objeto solo desliza hacia arriba. Entonces hago el despeje y obtengo que la normal es igual a F coseno del ángulo. Es decir, 60 por el coseno de 60 por el coseno de 60. Esto, la fuerza se mide en newtons, entonces esta N es de newtons. Si uno hace ese cálculo, coseno de 60 por 60 le da 30. Es decir, que la normal tiene un valor de 30, 30 newtons. Eso sería el valor de la fuerza normal. Vea que usted tiene que hacer una fuerza de 30 newtons para sostener pegado a la pared dicho bloque. Y vamos a ver el otro inciso. Ese era el inciso A, la fuerza ejercida sobre el objeto por el muro. La fuerza que el muro ejerce sobre el objeto es la fuerza normal, así que ya la calculamos. Ahora vamos al inciso B. Determine la aceleración del objeto. Pues en X ya sabemos que la aceleración es cero, pero en Y la cosa es diferente. Vamos a hacerlo aquí abajo. Inciso B. Entonces la suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Eso se sigue aplicando. Y si ya hicimos el análisis en X, ahora hacemos el análisis en Y. Pero ¿qué fuerzas actúan en Y? Bueno, en Y, perdón, en Y tengo la componente vertical de la fuerza F. Es decir, en Y tengo F seno del ángulo menos el peso el peso del bloque, que es masa por gravedad igual a masa por aceleración en Y. Entonces, aquí me están pidiendo en el inciso B que despeje para la aceleración. Entonces yo enviaré esta masa, aparecerá dividiendo del otro lado, de tal forma que la aceleración será igual a todo lo que ya estaba de este lado
todo lo que ya estaba de ese lado dividido entre la masa. Ahí. Entonces, colocando esto en números, la aceleración en Y sería 60 seno de 60 menos 10, que es la masa del objeto, por 9,8. Ahí. Dividido entre la masa, que es 10. Hacemos ese cálculo rápido, chicos. 60 por el seno de 60. Multiplicamos esto por 60. Le restamos 10 por 9,8. Da menos 46. Da menos 46. Pero a esto hay que dividirlo entre la masa, que es 10. Da negativo 4,6. Voy a arreglar ese 4 porque parece 9. Ahí, ahí sí. Y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ahí, perfecto. Entonces, verán, la aceleración dio negativa, es decir, la aceleración va hacia abajo, pero el bloque se desliza hacia arriba. Esto es correcto, esto es posible, porque el bloque probablemente recibió un impulso que lo hizo ir hacia arriba. Solo que estando allá arriba en el muro, pegado al muro, pues obviamente al estar pegado aquí a este muro, el bloque se va a ir moviendo cada vez más lento porque tiene esta aceleración en contra. No es la gravitacional, pero sí es una aceleración negativa que lo va a ir deteniendo y deteniendo y deteniendo, ¿sí? Entonces, por eso es que la aceleración vertical podríamos decir que es negativa y estar bien con eso. Y es porque esta, obviamente, esta no le define por a dónde se mueve el objeto, sino para dónde se quiere mover. Y que la aceleración en Y sea negativa, significa que ese objeto se quiere mover para abajo, aunque en este momento vayamos viendo que se mueve hacia arriba. Ahí, eso. Vean que ahora ese bloque en vertical, en vertical, no quedó la gravedad como la aceleración del cuerpo, sino que quedó un valor menor, como valor de aceleración del cuerpo. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, chicos. Vamos a ver si tienen alguna consulta.
pueden hacer en este momento. Yo sé que este tema es nuevo para todos, así que no se preocupen.